El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras. Bienvenidos. Un placer saludarles. Hoy día viernes de Cuarto Poder Internacional. Estamos a través de Radio Globo y Canal Hondureño de Televisión a nivel nacional, en el extranjero también. Llegamos a través de las distintas redes sociales en las que transmitimos totalmente en vivo. Búsquenos como Globo TV Honduras en Facebook y como Cuarto Poder también en la página de Facebook. Ramón Ochoa les saluda esta tarde, donde viernes a viernes abordamos temas de carácter internacional, y hoy es el turno de hablar de un hermano país que tiene muchas similitudes en cuanto a la lucha en contra de la corrupción que han venido librando durante los últimos años. Me refiero a Guatemala. Y es que Honduras quizás copió el ejemplo en aquella marcha de las antorchas que iniciaron un grupo de jóvenes en nuestro país pidiendo en inicio la CICI, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, porque en Guatemala sí se instaló una CICIG que funcionó y que hoy ya está desbaratada. Después en Guatemala surgen levantamientos populares debido a grandes actos de corrupción de altos funcionarios, y que esa presión popular al fin llegó hasta que renunciara un presidente de la República. Nosotros tratábamos de imitar ese ejemplo, al final no pudimos llegar al tema de la CICI en Honduras, pero sí llegamos a un logro, que fue la MASI, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, y ya todos conocemos la historia de la MASI en nuestro país, que ya no existe también. Ahora Guatemala, después de ese ejemplo que nos dejó de levantamiento popular, de destitución de mandatarios, pues poco o nada ha cambiado. Nuevos gobernantes que han llegado, Jimmy Morales, un hombre de medios que supuestamente llegaba como un auxilio ante tanta crisis de corrupción que tenía Guatemala, fue un mal precedente el que marcó él también como presidente ante la sed de justicia que había en este país. Y el actual mandatario Alejandro Gianmattei también va por el mismo camino, los mismos problemas debido a la presión popular que se ejerce nuevamente en Guatemala. Tenemos invitados desde aquel país para dialogar y profundizar sobre este tema. Don Carlos Paz, un placer saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa. Amigas y amigos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo y don Ronald López en los estudios de Radio Globo. La lucha popular guatemalteca en contra de la corrupción, en contra de esos grupos perversos que causan tanto daño a nuestras naciones, inspiró al pueblo hondureño en lo que conocimos como las antorchas. El levantamiento popular en Guatemala, que incluyó también un sector de la empresa privada con principios patrióticos, que se sumó a la lucha del pueblo en contra de estos grupos corruptos. Naciones Unidas instaló la famosa CICI, que tuvo sus logros en la lucha contra los corruptos y corruptas, políticos y empresarios, y los logros fueron significativos. Claro, fue nombrada por Naciones Unidas y tenía más facultades, o sea, amplias facultades para proceder en las instancias operadoras de justicia de Guatemala. Pero debemos agradecer al pueblo guatemalteco porque esa acción popular que ha mantenido permanente contra la corrupción nos inspiró a los hondureños a tomarnos las calles por muchos días, y logramos que viniera la MASI, que también tuvo sus logros, para mí significativos, independientemente de que otros piensen lo contrario, porque solo había que leer el documento de los alcances que tenía la MASI y los alcances que tenía la CICI, totalmente tan distantes como de aquí a Buenos Aires, pero no el Valle, sino Buenos Aires, la capital de la Argentina. Los grupos perversos se recomponen en Guatemala
y expulsan a la Sisi. Anduvieron persiguiendo al representante que tenía la Sisi, que no le permitían entrar, pero tuvo la protección de Naciones Unidas. Lo que no tuvo Jiménez Mayor acá en Honduras, la protección de la OEA, que es la otra gran diferencia. La MASI que nosotros tenemos acá fue por intervención de la OEA del señor Almagro. Pues en Guatemala se recompusieron las fuerzas, también la fiscal que había en aquel momento en Guatemala, Telma Aldana, era mujer de leyes y comprometida en la lucha contra este flagelo que azota a nuestros pueblos. Aquí en Honduras, yo no sé si hemos tenido fiscal para eso. Y ahí discúlpenme, porque le dicen que es de 5 estrellas, pero no entiendo por qué. Los alcaldes de la MASI fueron importantes, por lo menos puso al descubierto, señalados quiénes son los corruptos. Pero también aquí en Honduras, esos grupos perversos, corruptos, políticos y empresarios empezaron a reformar leyes y toda una estrategia desde el Congreso Nacional para expulsar a la MASI, y hoy se están revirtiendo los casos, no porque hayan sido mal planteados, porque reformaron la ley del Tribunal Superior de Cuentas y también aprobaron un código penal a su medida para que los mantenga en la impunidad. No es que la MASI no haya trabajado, es que los grupos perversos, corruptos, políticos y empresarios reformaron las leyes e incluso aprobaron un código a su medida para que los mantenga en libertad. Esa es la realidad. Buenas tardes, Gilberto Rivera. Buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes, Ramón. Alegre nuevamente de estar aquí en Cuarto Poder Internacional, como todos los viernes, haciendo una, digamos, mirada hacia otros países de nuestro hemisferio y tal vez algún día más allá, con invitados internacionales para pues sacar experiencia también de lo que es la lucha de otros pueblos, en este caso de un pueblo hermano, de un pueblo que hemos tenido una historia conjunta desde la fundación de nuestra independencia o nuestra supuesta independencia, y también desde antes, ¿no? Porque tenemos todo lo que ha sido el territorio cultural compartido, el territorio sobre todo de los mayas, ¿no? Donde hemos sido el mismo pueblo en realidad, y dividido por estas nuevas divisiones políticas, ¿verdad?, que surgieron a partir de las luchas de grupos de poder en Centroamérica. Me recuerdo muy bien siempre cuando hablamos de Centroamérica de unas palabras del Che Guevara, cuando en 1953, que por cierto estuvo presente en el golpe a Jacobo Arbenz el 54, decía, bueno, tengo la impresión de no haber pasado por 5 repúblicas, porque estuvo desde Costa Rica a Nicaragua, no entró a Honduras porque le negaron un visado, desconozco el motivo, luego en El Salvador y finalmente entró a Guatemala. Y decía, bueno, no tengo la impresión de no haber estado en 5 repúblicas, sino en 5 haciendas. Imagínense, todavía para 1950, la mitad del siglo pasado, ya se percibía pues que habían una especie de concentración, ¿verdad?, de la riqueza en pocas manos, que hacía pensar en aquel momento a aquel joven médico Ernesto Guevara que eran más bien estas unas haciendas y no repúblicas. Y por supuesto nos remonta siempre también al pensamiento morazánico de la necesidad de volvernos un bloque, ¿verdad?, que como lo hemos dicho en otros programas, pues seríamos un bloque de más de 50 millones de habitantes en una extensión territorial sumamente importante, que tuviera salida a los dos lados del mar Caribe, que es Atlántico, y también del Pacífico, ¿no? Lo que sin duda le daría una gran importancia o una importancia mayor a toda esta región unificada. Y hoy, ¿verdad?, también hablando un poco de efemérides, bueno, se conmemoran 2 fechas importantes para América Latina, sobre todo obviamente para aquellos que tenemos un pensamiento progresista de avanzada, y también para aquellos que coleccionan, ¿no?, la historia de América Latina con cierta pasión. Hoy sería el cumpleaños número 95 del comandante Fidel Castro, ¿verdad? Se está también celebrando en Cuba. Y también hoy, y este es un dato curioso que quería compartir con ustedes, se conmemora los 500 años de la caída de Tenochtitlán, es decir, de cuando el conquistador Hernán Cortés unió una gran cantidad de pueblos indígenas en México
y derrocó a pues la última civilización de los aztecas en Tenochtitlán. Pero ha surgido una controversia hoy, algo muy curioso en la mañana, que nos llamó mucho la atención, que es de este partido de ultraderecha española, que dice, ¿verdad? Voy a leer literalmente, dice: tal día como hoy, de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas, orgullosos de nuestra historia. A mí me sorprendió muchísimo, ¿verdad?, cómo 500 años después de lo que ha sido la historia, pues, del saqueo, de la implantación del esclavismo por parte de la corona española en América Latina, que comenzó justamente en esta región, bueno, cuyo primer viaje de hecho vino hacia Honduras en tierra continental, pues todavía se enorgullezcan de lo que ha sido un legado, ¿verdad?, de haber exterminado las culturas originarias, de haber prácticamente erradicado a la población originaria de esta zona, y que además sea como una bandera. Y si ustedes leen el Twitter de esta agrupación, que por cierto ha sido señalada en las últimas 2 semanas en un escándalo que ha develado Wikileaks por haber sido financiada por los sectores más ultraconservadores de España y también por sectores de la Iglesia Católica, ¿verdad?, justamente para hacer valer este tipo de principios, ¿verdad?, en los que se cree todavía de que la colonia pues fue un salto cualitativo en la calidad de vida y en la esperanza, ¿no?, de nuestros pueblos originarios, cuando sabemos justamente lo contrario, ¿verdad? Y esto demuestra el pensamiento colonial y neocolonial que todavía subsiste en España y que, bueno, es propio de estos sectores conservadores. Quería hacer esta alusión porque, bueno, hoy vamos a hablar además de uno de los países de América Latina que tienen mayor población indígena y que han sido fundamentales en esta lucha por pues rescatar la identidad cultural, la identidad nacional, y también por la lucha de la independencia nacional y en contra de la corrupción en estas luchas que se han dado sobre todo en las últimas 2 semanas del paro nacional que hablábamos. Y bueno, ya tenemos a nuestra invitada con nosotros, que es la compañera Alejandrina Cano, defensora de derechos humanos, ¿verdad?, joven dirigente política también en su momento, y que, bueno, nos va a ampliar un poco esta situación. Bienvenida, Alejandrina. Estamos ya listos con todo el auditorio de Radio Globo y por supuesto el programa Cuarto Poder Internacional para que nos comentes la situación que se está viviendo hoy en Guatemala. Entendemos que el 29 de julio fue la primera convocatoria al paro nacional, que tuvo una respuesta importante en Guatemala, que revive un poco aquellos momentos de lucha en los que el pueblo guatemalteco no solo puso, digamos, en primera plana todo el tema de corrupción que existe en el país, sino, como ya lo decía don Carlos acá, votó a un presidente, inspiró además a otros pueblos de la región a hacer luchas contra la corrupción. Aquí mismo en Honduras surgieron los indignados contra la corrupción y la impunidad, y logramos que se trajera una misión internacional tutelada por la OEA, no por Naciones Unidas, y que terminó de la misma manera que terminó esta misión en Guatemala, expulsada por esos grupos de poder, como bien lo apuntaba ya dijimos don Carlos en su introducción. Entonces queríamos saber, ¿verdad?, también tuvo una especie de réplica este paro nacional 10 días después, recientemente, la semana pasada, ha vuelto a haber convocatorias a la calle. Queremos saber en qué momento se encuentra, cuáles han sido los detonantes de esta situación que vive el hermano pueblo de Guatemala y en qué momento nos encontramos actualmente. Bienvenida, Alejandrina, y muchas gracias por atender la invitación de Cuarto Poder. Muchas gracias, compañeros, por la invitación, y a la audiencia que está escuchando el programa Cuarto Poder, pues les saludo desde Guatemala. Efectivamente, hemos estado en una dinámica de movilizaciones sociales, de movilizaciones de calle. Ante el 29J, como le nombramos, a Estado Plurinacional, fue el 9 de julio, ya había en la plaza pues manifestaciones ciudadanas y que estamos listos todos. La renuncia de Alejandro Yamatei, la renuncia de la general del Ministerio Público, Consuelo Porras, y no queremos saber dónde está el dinero de las vacunas, o queremos las vacunas para que el pueblo
Estamos vacunados más con donaciones de otros países y entonces quiero saber qué es lo que pasa. Un poco ponerles en contexto, el 29J, alrededor de más de 200,000 personas a nivel nacional nos movilizamos en el paro que se llamó el paro plurinacional, a exigir las demás. Les comenté, hubieron bloqueos en las carreteras, más de 30 puntos de bloqueos en todo el país, donde la población pudo manifestar su descontento hacia la gestión de este gobierno de Alejandro Yamatei. Ellos, Alejandro Yamatei junto con Consuelo Porras y otros actores políticos, han consolidado lo que se llama el Pacto de Corruptos, que también vitalmente está compuesto por diputados y diputadas al Congreso de la República, ¿verdad? Que están aprobándoles que van contra de la organización popular, y esto ha terminado de colapsar y pues el pueblo está indignado y ha decidido salir a las calles, de verdad. Posteriormente, el 29J, que fue la paro plurinacional, han habido también otras movilizaciones en puntos específicos, sobre todo frente al Palacio Nacional. Es algo muy interesante porque yo no quiero dejar fuera del contexto la visita que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, hizo a Guatemala, y en donde pues pudimos conocer que también hay, a través de una donación de vacunas, y que en este momento Yamatei y Kamala Harris, él manifestó que sí, que la lucha contra la corrupción en Guatemala perseguir o condenar también a los otros corruptos que no están cumpliendo con la legislación guatemalteca y que de ellos no se nombra. Y esto lo hace en el contexto de la aprobación de una nueva ley para las ONGs, donde aún pide mayor documentación y tener mayor control sobre las organizaciones no gubernamentales que reciben financiamiento internacional, y a las organizaciones cooperantes que tienen sede en Guatemala también pide que hagan un registro especial en Guatemala para poder ir trabajando en el país, ¿verdad? Y no es solo eso, sino también esta nueva ley de ONGs, lo que provoca es que cada organización tenga que trabajar nada más en un punto en específico, ¿verdad? Esto fomentaría más la falta de unidad que ya existe en el país, pero también aumentaría seriamente el control hacia las organizaciones. Hay muchos elementos en el aire, muchos elementos en Guatemala que nos seguirían dando las crisis. Un poco ese es el contexto de Guatemala en este momento, una Guatemala convulsa, una Guatemala que la pandemia tenemos una ampliación de la pobreza, será mucho desempleo, y entonces pues también hay mucho cansancio de la población, ¿verdad? Y también pues el tema, como ya les decía, de las vacunas, que no hay vacunas y que la población sigue muriendo por falta de acceso a la atención del COVID, y pues es netamente responsabilidad del presidente Yamatei y su Ministerio de Salud y Asistencia Social. Sí, Muy buenas tardes. Vamos a hacer una breve pausa, don Carlos, porque tenemos algunos problemas técnicos, me informan los compañeros. Y Alejandra, vamos a tratar de por otra vía comunicarnos mientras estamos en la pausa comercial. Recordarle a la población que somos cortesía de Banco Atlántida, y en Banco Atlántida continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios para que cumplas tus metas
Solicita tu préstamo de vivienda desde el 7.7%, préstamo de vehículos nuevos desde 9.5% y seminuevos desde 14%, préstamos personales desde el 17%. Ingresa hoy a www.bancatlán.hn o visita nuestras agencias a nivel nacional y solicita el préstamo que necesites. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida queremos apoyarte a cumplir tus metas. Continúa la Feria de Préstamos Atlántida con las mejores tasas y beneficios preferenciales para poder decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación, periodismo a su alcance. Infórmese de manera práctica a través de las redes sociales. Ubíquenos como El Pulso en la web www.elpulso.hn y en YouTube, nuestro canal El Pulso HN. Suscríbase y comparta los videos de interés que diario se suben y, por supuesto, todos los programas de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Dialogamos esta tarde con Alejandrina Cano desde Guatemala. Ya la tenemos, Ronald, ¿me confirma? En efecto. Don Carlos Paz. Buenas tardes, Alejandrina. Gracias por compartir con la audiencia de Cuarto Poder, CHTV Radio Globo, la situación de Guatemala, que es similar a la nuestra. También nuestro pueblo acá sufre la situación de la pandemia. Pues no hay datos específicos de los muertos, porque las personas quizás mueren en sus casas y los hospitales, pues ni los famosos triajes han dado el abasto suficiente, y el robo que hicieron de unos hospitales especializados que compraron, pues son furgones, les decimos acá, a los contenedores. Le consulto, Alejandrina, la situación de este último estallido social en contra de la corrupción y la impunidad tiene mucho que ver con que la fiscal Consuelo Porras es a la medida de los grupos perversos y corruptos de Guatemala, como sucede en Honduras con el fiscal general, y que tiene que ver también con la destitución del fiscal director de la unidad de investigación de la corrupción en Guatemala. Alejandrina, le escuchamos. Muchas gracias. En efecto, digamos, el famoso pacto de corruptos, como lo conocemos acá en Guatemala, fue armando su plan para tener cooptados todos los órganos de Estado, ¿verdad? Y principalmente el sistema de justicia para blanquear, pues, las cosas, los actos de corrupción que tienen en su contra. Y en efecto, pues fueron cooptando la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, y también, bueno, pues finalmente el Ministerio Público ya lo tenían, pero había, como decimos coloquialmente, una piedra en el zapato, alguien que les incomodaba mucho, y era Juan Francisco Sandoval, que desde la FESI seguía desenmascarando a estos grupos de poder que ejercen la corrupción en nuestro país, o bien, como ya lo decía, nosotros le decimos la finca, porque no es un país, como un poco ya lo que decía Gilberto de la Hacienda. Y lo que sucede con estos casos es que se está yendo gente del país que ha sido muy valiosa para combatir la corrupción y la impunidad, y que han sido personas transparentes y éticas en su trabajo. Este es el caso no solo de Juan Francisco Sandoval, sino también está la magistrada Porras, que casualmente tienen el mismo apellido con la fiscal, pero que al igual que Juan Francisco Sandoval, a ella lo que sucede es que no la sacan de la Corte de Constitucionalidad destituida, sino que no la juramentan para el nuevo periodo por el que fue electo por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y tal como le pasó a Juan Francisco Sandoval, esa misma noche tienen que salir al país
no lo hemos nombrado así, pero es solicitar un exilio, ¿verdad? Para resguardar su vida y la vida de sus familiares. Entonces, ahora puso a una persona en el cargo de Juan Francisco Sandoval, la tuvo aproximadamente 2 días y ahora pues está el fiscal Curruchiche a cargo de esta fiscalía, que lo que nosotras y nosotros como pueblo manifestamos es que no nos da confianza, no tenemos confianza en ellos, en que sigan los procesos como iban, sino que quieran blanquear estos actos delictivos que tienen altos funcionarios o personas pues con mucho poder económico en el país, o que lo que sería peor también en uno de los casos sería engavetar todos estos procesos y que ya no se avance con ellos. Como ya sabemos, pues Juan Francisco Sandoval ahora está fuera del país, no puede regresar, lo ha manifestado porque teme por su vida. Ahora, dígame algo, Alejandrina, y que no comprendemos mucho desde Honduras cuando visualizamos a Guatemala, sus quejas continuas en contra de la corrupción, en contra de los gobernantes. Digo, no entendemos porque han existido cambios de gobiernos después de aquel gran auge popular que surgió en contra de Otto Pérez. Después vino Jimmy Morales, un presidente corrupto. Hoy tenemos a Alejandro Yamatei, un presidente impopular. ¿Por qué el pueblo guatemalteco no aprovecha los procesos electorales? Y digo esto porque tampoco he escuchado quejas de procesos electorales sucios o viciados en Guatemala. Entiendo que sí se respeta la voluntad del pueblo, y porque esa voluntad no se hace sentir, sino que siempre se escoge más de lo mismo. Bueno, interesante la pregunta, porque lo que sucede es de que no hemos llegado a que toda la población tenga un nivel de conciencia, o por lo menos la mayoría de la población tenga un nivel de conciencia que no salga únicamente a las calles cuando se convocan manifestaciones masivas o paros nacionales, sino que en las urnas va y vota por los mismos porque tiene la esperanza, entre comillas, de que este sí va a ser diferente. Entonces es ahí donde nos falta tener claridad y la responsabilidad de hacer formación política con la población, ¿verdad? Entonces por eso es de que no se ha logrado consolidar. Contarles que ahorita desde los espacios civiles organizados hay una apuesta a la unidad, que justamente hoy en la mañana discutíamos que lamentablemente no estamos todavía a la altura de tener la unidad, pero sí de llegar a consensos. Comunes entre diversas organizaciones sociales, diversos grupos organizados y también con 3 partidos políticos, uno de centro y 2 de izquierda, que el de centro es Movimiento Semilla, y los 2 de izquierda son la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, y el Movimiento Político WINAC, quienes también ya participaron como partidos en este paro del 29J, y que es lo que se está buscando en estas mesas, ¿verdad? Que no podemos ir a la unidad ahorita, está bien, aunque es urgente e inaplazable, pero no podemos, todavía no tenemos esa madurez política, pero sí estamos buscando ese punto de consenso, esa agenda mínima común que debemos de desarrollar justamente para dar la batalla electoral. Y una de las discusiones que se ha tenido últimamente es que la presidencia es importante, pero el poder legislativo, el Congreso de la República con sus diputados y diputadas, tiene mucho poder, y es ahí donde se fragua mucho de la corrupción. Y entonces la apuesta ahorita es: tomemos el Congreso, y esto no lo digo tomémoslo de forma ilegítima, sino tomarlo a través de las urnas. Y para eso, y para seguir en los procesos colectivos de desarrollo para el país, es que nos estamos preparando las personas que estamos o hemos estado organizadas en espacios ya sea de la sociedad civil o de partidos políticos. Alejandrina, yo miro una presencia muy importante, digamos, en relación al resto de Centroamérica,
del movimiento social. Yo digo que ese es un muy buen punto de partida, digamos, para los cambios en Guatemala, que nosotros también esperamos, por supuesto, los cambios positivos para nuestro hermano pueblo guatemalteco. Pero también miro predominantemente al sector indígena manifestándose. Vi algunas conferencias de prensa durante la mañana, estuve para prepararme para el programa y vi que hay una digamos, presencia predominante de las organizaciones indígenas y campesinas en estas luchas que se han estado dando en las últimas semanas. ¿Es así? ¿Qué pasó con el movimiento estudiantil histórico guatemalteco? ¿Por qué las expresiones políticas son en relación al movimiento social minoritarias, digamos? Y bueno, un poco lo que nos está hablando, ¿no? ¿Qué prospección hacen ustedes de cara al cambio político y social en Guatemala? Como ustedes saben, Guatemala es un país mayoritariamente indígena, pero que también el mestizaje, la población mestiza ha cooptado los espacios y ha tomado la voz por los pueblos indígenas. Pues durante este recorrido histórico los pueblos también se están levantando y están alzando sus voces, sus demandas y demandando sus derechos desde la cosmovisión maya. Un ente muy importante en este momento de la población indígena son los 48 cantones de Totonicapán, que el presidente está muy claro en lo que debemos de hacer, y él pues habla de la unidad, él habla de seguir con las movilizaciones, de seguir haciéndole conciencia a la población guatemalteca para que se siga con esto, y también ha planteado claramente de que la lucha es política y la política también se hace de forma electoral, y que entonces tenemos que ir a esa batalla electoral que seguimos perdiendo. Esto por un lado. Por otro lado también están otro grupo de autoridades indígenas, sobre todo de Huehuetenango, uno de los departamentos que está en el occidente del país y es uno de los más grandes del país, que han venido hacia la ciudad a decir de que quieren la unidad, que quieren el trabajo en las comunidades también, pero que ya también sea la población citadina la que vaya a las comunidades y vea las formas de vida de las comunidades y respete estas autoridades ancestrales. Están también las autoridades ancestrales Chortí, que también se están pronunciando y están pidiendo también pues sacar a todos los corruptos del país. Esto es lo que está sucediendo en este momento. Todo gira en torno a la corrupción y al tema del COVID, que lamentablemente nos está afectando mucho, no solo a Guatemala, lo entendemos, pero que como Honduras y Guatemala somos esos países que estamos en el subdesarrollo total, entonces pues nos afectan todavía aún más, ¿verdad? Con las preguntas que me haces, Gilberto, es importante decir que el peso de la población indígena es importante y que nosotros también, y nosotros desde todos los espacios les estamos incluyendo, porque no solo aprendemos de ellos porque tienen una forma organizativa que es más concreta, más concisa y más efectiva que la que hemos tenido la población mestiza, pero que también tienen la capacidad de posicionarse y de movilizar a las personas y de ser ese eje que mueva las conciencias. Alejandrina, acá en Honduras mayoritariamente somos mestizos y nuestros pueblos originarios físicamente, o sea, geográficamente están divididos, se concentran en el occidente o en el oeste y la otra parte en el este, y es bien poca la población. ¿Qué oportunidad se encuentra con el ejercicio democrático progresista que está haciendo Bolivia y en este último caso Perú en las últimas elecciones, que pueda compartir esa experiencia para que, como Guatemala, que es mayoritariamente pueblos originarios, no tengo los datos de los 16 millones de habitantes, cuántos lo conforman los pueblos originarios, pero que se pueda inspirar en que los pueblos originarios pueden tomar el poder? Sí, aproximadamente la población originaria es del 53% de la población,
y estamos ahorita a más de 16 millones de habitantes. Miren, en las elecciones anteriores surgió una nueva expresión política, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, que llevaba como candidata a una mujer indígena. Lamentablemente pues no se pudo llegar a la segunda vuelta electoral con ella, también por falta de articulación, por falta de madurez política, siendo autocrítica también como guatemalteca, y por la falta de unidad, ¿verdad? Entonces ella no llegó y lograron únicamente una diputación en el Congreso de la República, lo cual pues es casi nada, ¿verdad? Es poco lo que se puede hacer con una diputada en el Congreso. Y también es cierto, los pueblos originarios también están divididos, porque cada uno tiene sus historias y cada uno tiene a su líder y cuando me refiero al líder, me refiero a su líder histórico, ¿verdad? Está Tanaciotzul, por ejemplo. Entonces, los 48 cantones de Totonicapán, pues su referente indígena, el líder es Atanaciotzul. Entonces, cada uno tiene pues esos parámetros históricos que son los que sigue, pero que también ahorita, con lo que les digo, que las autoridades ancestrales se han movido a la ciudad de Guatemala, es justamente para pedir la articulación también de los pueblos indígenas. Y yo creo que se puede. Considero que sí tienen la madurez para hacerlo, y además lo que sucede es de que aunque no tengamos la madurez, el momento histórico que estamos pasando, el momento actual, nos está demandando unirnos los pueblos indígenas, los mestizos, los garífonas y los xincas. Sí. Tenemos que unificarnos porque nos está afectando a todas. Efectivamente, Alejandrina, y además escuchaba también en estas declaraciones de prensa, en otras notas que encontré por la mañana y durante la semana que estuve investigando sobre el tema, que la verdad es que la crisis económica se profundizó mucho a razón de la pandemia, de la mala administración del gobierno, y estas condiciones son las que han llevado también al pueblo a este nuevo momento de protesta, pues. Entonces es necesaria la unidad de las fuerzas de oposición, pero también es curioso ese sistema político guatemalteco, donde básicamente cada 4 años hay un nuevo partido que representa siempre a las mismas élites y que, digamos, logra como camuflajearse para estos electores. ¿Qué tan politizada está la juventud luego de los acontecimientos de haber derrocado a un presidente, de esta situación económica y social que se está viviendo en Guatemala? ¿Qué tan protagónicos son los jóvenes y qué tan, digamos, beligerantes son en estas protestas que se han estado dando en los últimos días? Vemos una presencia joven bastante importante en las tomas, pero no sabemos así si es solo en la lucha de las calles o es también en la decisión de las organizaciones populares que están dirigiendo estas manifestaciones. Bueno, miren, es importante que la Asociación de Estudiantes Universitarios de la única universidad autónoma que tenemos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, retomó, logró ganar las elecciones, la compañera Lenina, a ser secretaria de la Asociación de Estudiantes. Ella terminó su periodo, pero también vuelve a quedar en la asociación una compañera que si bien no es todo lo de izquierda que quisiéramos, son compañeras que están del lado progresista, ¿verdad? Entonces es importante porque es a través de la Asociación de Estudiantes Universitarios quienes se convoca ahora también a las acciones de movilización, ¿verdad? También hacen sus propias denuncias, sus propias demandas como estudiantes, y es importante, no solo salen ellos y ellas, salen también asociaciones estudiantiles en lo individual, ¿verdad? Y también es importante que se han sumado a estas manifestaciones y a la denuncia ciudadana universidades privadas, situación que en otros momentos no había pasado. Entonces está la Universidad Landívar muy activa, su población estudiantil, con demandas muy claras y una participación permanente en diferentes espacios. También está
la Universidad del Valle de Guatemala, que es una de las más caras del país, que también hay un grupo de sus estudiantes que se ha sumado a este ejercicio, no solo de salir a las calles, y esto es bien importante, porque estos grupos estudiantiles han buscado formarse y han creado su agenda metodológica para formarse y tener claridad de qué es lo que está pasando. Entonces esto es muy importante porque ya no están únicamente con el tema de la corrupción, sino que saben que la corrupción es como la punta del iceberg de todo lo que hay abajo y todo lo que ha estado pasando históricamente en el país. También hay jóvenes en lo individual que se sienten convocados y asisten, y también pues las mujeres feministas jóvenes han estado saliendo a las calles también a demandar y a denunciar, y hay un grupo muy interesante de chicas feministas que también se asumen anarquistas algunas, y que son las que están haciendo como los actos más atrevidos, por decirlo de alguna forma. Intentaron quemar un monumento que había en el Ministerio Público en la última jornada, que fue el 29J, y pues también quemaron llantas frente al Ministerio Público para demostrar su descontento. Por supuesto, siempre hay quienes estén de acuerdo con esto y quienes no, pero lo que no es permitido es que el Estado nos siga reprimiendo. Esa es una de las preocupaciones más latentes para la juventud, que el Estado reprime. Inmediatamente que sucedió lo de tratar de incendiar el monumento, la policía llama a las fuerzas antimotines para que rodeen a la manifestación, ¿verdad? A la gente que íbamos en el paro. Entonces también están corriendo riesgos, pero también están siendo como portándose a la altura del momento, aunque nos hace falta también convocar a otros jóvenes que también se sumen no solo a los paros nacionales, que se sumen a la transformación del país, que es lo que realmente queremos. Así es, Alejandrina. Permítanos hacer la última pausa. Regresamos en breve para seguir conversando sobre la situación de Guatemala. Recordarle a la población que somos cortesía del diario digital El Pulso. Búsquenos en YouTube, visite nuestro canal El Pulso HN y suscríbase, compartan también los videos y los programas de Cuarto Poder. Una vez que aprendes, es muy fácil. Un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos con Alejandrina Cano de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. ¿Qué está pasando en Guatemala en estos momentos? Alejandrina, siempre hacemos comparaciones cuando hablamos de situaciones similares en países de Centroamérica. Y ya que usted habla de que es necesario una batalla electoral para generar esos cambios, nosotros en Honduras, así lo creemos también, vamos a elecciones el próximo mes de noviembre. Ustedes tienen elementos distintivos a nosotros y que quizás nosotros desearíamos tenerlos. En el aspecto electoral, uno de ellos es la segunda vuelta. Y hay otro elemento que ya casi nos parecemos a Guatemala, y es en la gran cantidad de partidos políticos. Ya tenemos 14 partidos políticos, candidaturas independientes. Entiendo que en estos momentos hay más de 20 partidos políticos activos en Guatemala. Explíquenos esa dinámica electoral, cómo juega a favor o en contra del pueblo una segunda vuelta electoral y esa gran cantidad de partidos políticos. Alejandrina le agregó a lo de Ramón, que nos explique un poco esa cualidad que se da en Guatemala desde hace como 40 años, que cada proceso electoral surge un partido. Correcto. Sí, miren, en la última, si no mal recuerdo, las últimas elecciones tuvimos 25 o 26 partidos políticos en la contienda electoral. Sí. No tenemos candidaturas independientes, no está en la ley
electoral esto, no podemos tener candidaturas independientes, y nosotras como guatemaltecas y guatemaltecos elegimos en la misma jornada electoral presidente, vicepresidente, diputados y diputadas al Congreso de la República, alcaldes y alcaldesas municipales y diputadas y diputados al Parlacén, lo que provoca esto que se haga un voto en plancha, ¿verdad? Entonces la población vota por el anaranjado en las 4 papeletas. Entonces esto es un riesgo porque por eso es partido que tiene la presidencia, tiene la mayoría de diputados al Congreso de la República. Ese es uno de los casos. Y la segunda vuelta electoral se da únicamente con los 2 que quedaron en los primeros 2 lugares, obviamente, ¿verdad? Entonces se va a una segunda vuelta y ahí está un momento también de negociaciones entre ellos, ¿verdad? Quedaron 2 partidos de 25. En los otros 23 restantes, ¿con quién se van? ¿Con quién se va esa gente? Pues entonces es ahí donde surgen las negociaciones interpartidarias, ¿verdad? Y pues en el tema de que cada vez ha asistido menos gente a las urnas, ¿verdad? O sea, eso es preocupante también, porque hubo un fenómeno que después de lo de Otto Pérez Molina, hubo el ausentismo en las urnas fue bastante grande. O sea, Yamatei ganó, no sé, con el 1.5 porcentual en esta dinámica matemática estadística que hacen. O sea, fue como un poquito de gente que ganó, ¿verdad? Y miren, lo que sucedía antes era de que, a ver, si el Partido Verde en estas elecciones quedaba en segundo lugar, automáticamente sabíamos que en las siguientes elecciones era el partido que iba a gobernar. Cuando sucede la renuncia de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, esto se rompe, y en las siguientes elecciones no, o sea, el partido que iba era el partido líder, que había desaparecido justamente por la corrupción develada del partido, y surge el partido FCN Nación, que es con el que gana Jimmy Morales, ¿verdad? Y entonces ahí nos cambió la dinámica, y es ahí donde están surgiendo cada contienda electoral nuevos partidos políticos, pero son partidos reciclados, digamos, son partidos de personas que ya han estado en otros partidos políticos y por alguna diferencia o por la disputa del poder propiamente forman su partido político, ¿verdad? Pero también muchos partidos políticos tienen su debut y despedida, porque al no lograr tener ni un solo diputado o diputada al Congreso de la República, automáticamente desaparecen. Ahora, lo que pasa es que en Guatemala no se da lo de Honduras. Aquí hay 2 partidos eternos, tienen más de un siglo. En Guatemala no. Correcto. No, en Guatemala no, exactamente. En Guatemala no existe el bipartidismo. No ha existido en los últimos años. Entonces, por eso, como les explicaba, el partido que quedaba en segundo lugar, sabíamos que iba a gobernarnos en el siguiente periodo de 4 años, ¿verdad? Y a diferencia también de Honduras, me parece, nosotras elegimos ese día de las elecciones lo que ya les comenté, los cargos que ya les comenté, y esos cargos duran 4 años, ¿verdad? Entonces, por 4 años... En eso somos iguales, Alejandrina. Tenemos en el mismo día elegimos todo, alcaldes, diputados, al Congreso Nacional, también representación al Parlacén y presidente por 4 años. A mí lo que me tiene realmente sorprendido también es el rápido desgaste de Yamatei. O sea, estamos hablando de que asumió en enero del año 2000, bueno, en medio de pandemia también, y ahora, año y medio después, ya tiene paros nacionales. Es decir, prácticamente hay un rechazo casi inmediato. Esto podría estar llevando también a la inestabilidad política, digamos, en el transcurso de este año mismo, y quién sabe si a llegar hasta las otras elecciones hay posibilidad de eso, digamos, con el antecedente inmediato de que el pueblo ya logró bajar a un presidente a partir de la protesta social.
Mira, con respecto a eso, justamente por eso es lo que les decía yo, es difícil hablar de unidad, está bien, pero discutamos sobre la articulación, ¿no? Porque en esa articulación, en esas formas organizativas, es cuando vamos a lograr quitar a Yamatei de la presidencia antes de los 4 años. Si no, es muy probable que a pesar del desgaste y de todas las acciones que siguen haciendo en contra de la población y sobre todo contra la población organizada, pues lo sigamos teniendo, y eso es una situación bien difícil de comprender, ¿verdad? También es importante que ustedes sepan que hay un divorcio entre el presidente y el vicepresidente. Entonces el vicepresidente gira para un lado, el presidente por otro, que ya ustedes sí han logrado ver, es bastante imponente, agresivo muchas veces, es muy emocional para decir sus cosas y a veces no las piensa, y es reaccionario, se vuelve un presidente reaccionario que entonces se vuelve también un tipo de dictadura, ¿no? O sea, yo quiero esto y esto va a pasar, y entonces pues es lo que sucede. Pero sí, el desgaste ha sido demasiado pronto, porque como les decía, lo que pasa es de que el proceso de cooptación se ha acelerado, el proceso de cooptación sobre todo del sistema de justicia. ¿Y qué hay en el sistema de justicia? Que ellos lo quieren tener cooptado, ¿verdad? Eso tiene una respuesta, tiene un porqué de tener cooptado el sistema de justicia, ya no seguir capturando a empresarios ni a políticos o quitarles el antejuicio políticos para que sean procesados judicialmente. Alejandrina, muy agradecido por su análisis. Una pregunta puntual ya para despedirnos, estamos sobre tiempo. ¿Cuántas dosis de la segunda dosis de Sputnik están esperando en Guatemala? Entiendo que son varios millones, y si usted sabe o han recibido alguna información si llegan en los próximos días esas vacunas de Sputnik. Miren, les mentiría si les digo que tengo el dato exacto de las Sputnik, no lo tengo, pero sí serán un par de millones. Hay mucha especulación que ya llegó la segunda dosis, pero no tenemos personas notificadas que hayan sido vacunadas con la segunda dosis de la Sputnik. Y tampoco hay ninguna respuesta a que vengan en los próximos días. Una de las grandes cosas que ha hecho el gobierno de Yamatei, a través de él mismo, a través de su canciller y a través de la ministra de Salud, es pelearse con Rusia, con el proveedor en Rusia, y también se peleó con el proveedor de AstraZeneca. Entonces eso también representa un gran problema para la población, pero no tenemos datos de cuándo llega la segunda dosis del Sputnik. Y también ahí aprovecho para compartirles de que aproximadamente hay 2,5 millones aproximadamente de vacunas de las diferentes casas farmacéuticas, es decir, que no se está cubriendo ni la cuarta parte de la población. Gracias. Le consulto así brevemente, ¿y doña Roberta Menchú qué ha pasado? Doña Rigoberta Menchú pues está en las luchas, lamentablemente ya no está tan aguerrida como lo quisiéramos, pero pues sí sigue haciendo un trabajo de intermediación, sobre todo muy importante, ¿verdad? Y bueno, ella pertenece también al movimiento político WINAC, que desde ahí también pues ella hace su intervención política. Muchas gracias, Alejandrina Cano, desde Guatemala, del Movimiento Social Guatemalteco, cuando está de nuevo en levantamiento en contra de la corrupción y la impunidad, cuando los grupos perversos, al igual que en Honduras, han cooptado aquellas instancias de poder que estaban ejerciendo presión sobre este flagelo que agobia a nuestros pueblos. Alejandrina Cano, gracias, Alejandrina. Ella es dirigente indígena y defensora de derechos humanos, también joven militante
en este caso de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Gracias, don Carlos, gracias, Gilberto. Póngase las pilas en esa campaña, Gilberto, porque ahí anda furioso y ofensivo don Salvador Narrala. Don Salvador Narrala, sí. Pero solo quería puntualizar en 30 segundos lo curioso que es el análisis que nos hace Alejandrina sobre la importancia del Congreso Nacional, que creo que lo estamos viviendo también aquí en Honduras, y de los poderes judiciales. Y lo digo en la lógica del Triángulo Norte, también atendiendo a que Nayib Bukele ya prácticamente está anunciando que va a extender su periodo y que, bueno, como tiene controlado también todas las instituciones de ese país, Poder Legislativo, Poder Judicial y obviamente el Poder Ejecutivo, pues también podría darse el tema de la reelección en El Salvador, como lo estamos viendo pues en Honduras, y eso también generaría un gran nivel de inestabilidad política en la región. Tenemos que seguir de cerca la pista de Centroamérica, de nuestros hermanos vecinos, y por supuesto de tener una opinión sobre eso y sacar lo mejor, ¿verdad?, que podamos para nuestro país con esta experiencia que están viviendo nuestros pueblos hermanos. Gracias, Gilberto. Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.